¿Cómo andamos? ¿Cómo va todo aquí en sus vidas? Estamos aquí en una terapia de storytelling. Hace mucho que no hacíamos terapia de storytelling, ¿no? ¿Cómo va todo? Aquí estamos. Y venía yo para platicarles una cosa bien interesante. Les voy a contar una historia bien bonita. Pero, antes que nada, antes que en lo que llega toda la gente, en lo que platicamos, porque es algo bien interesante. Les quería yo preguntar algo y cuéntenme, a ver, escríbanme aquí en Instagram, escríbanme acá en Facebook, escríbanme cuál es el libro que cambió sus vidas. ¿Cuál es el libro que cambió tu vida? ¿Cuál es el libro que impactó más en tu vida? Cuéntame. ¿Quién es cuál es esta historia? ¿Cuál es este libro que te impactó? Yo te voy a platicar de algunos libros que me impactaron, porque hace poquito estaba yo leyendo varias cosas, estaba yo leyendo y estaba buscando sobre todo, ¿no? Todos los libros que tenía y que bueno, pues ahí están y que de hace mucho tengo, pues tengo guardados. Y hay varios que estaba yo recordando, hay varios que estaba yo sacando de los libros viejos. Estaba yo leyendo, te platico, en la semana sobre un libro que se llamaba Los cuentos rusos para niños. Y ese era un libro bien bonito porque contaba historias, contaba cuentos sobre los cuentos rusos. Son muy curiosos porque son cuentos sobre, sobre personajes ficticios siempre, ¿no? Es un zorro, es un cuervo, es un lobo, es claro el niño, Pedro y el lobo, que platican y hablan, pero es una forma muy curiosa de contar historias. ¿Cuál es el cuento, el libro que de verdad impactó en tu vida? Cuéntame, cuéntame cuál fue. Yo te voy a contar de uno de los libros que verdaderamente me impactó y que verdaderamente cambió mi forma de pensar. En primer lugar, yo me acuerdo de un libro que se llamaba Los lugares a donde irás, que después terminé narrándolo. No sé si lo han oído, escuchado por aquí, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Hay una narración que hice, de las primeras narraciones que hice yo cuando estaba estudiando locución y doblaje hace probablemente 9 años, 8 o 9 años. Uf. Y ese libro me impactó. De chiquillo me acuerdo que lo leíamos y lo leíamos. Doctor Seuss fue uno de los autores que más me impactó desde siempre. Huevos Verdes fue un libro de Doctor Seuss, del Cat in the Hat, que verdaderamente me movió. ¿Por qué? No sé, algo ha de haber pasado ese día, algo me impactó en eso y me volví verdadero fan de Doctor Seuss. Es más, alguna vez fui a, creo que los estudios Universal, ¿no? Donde está ahí el espacio fantástico de Doctor Seuss. Y bueno, me quedé fascinado por ver cómo lo que leía se convierte en realidad. Más, a lo mejor me impactó lo mismo, yo creo, o más me impactó Disney, por supuesto, ¿no? Ver el castillo y ver todas esas cosas. Pero como adulto ya, que fui a los 35 años, me impactó verdaderamente ese espacio. ¿Cuál es el libro que les impactó en la vida? Aventuras de la mano negra. Ahí está. Libros que nos han movido. Yo creo que hay muchos. Yo te voy a contar un libro que verdaderamente me movió. Y es este que estás viendo en Facebook y este que no estás viendo en Instagram. Es más, tengo aquí mi copia de un libro que se llama Cosmos. ¿Lo has leído? Cosmos de Carl Sagan. Este es un libro verdaderamente fascinante. Es un libro de verdad increíble. Sexta edición. Quién sabe de qué año sería. Lo debe haber revisado antes. Pero este es un libro que verdaderamente me movió. Yo no me acuerdo cuándo apareció este libro en mi casa. Y no me lo presentó nadie. Me lo topé yo solo.
Me lo encontré, no sé por qué me lo encontré, pero apareció de repente en mi casa. Y te voy a contar que lo que tengo aquí es una grabación de Cosmos cuando salía en la tele. ¿Te acuerdas? Salía los sábados en el Canal 5 en México, al menos. No sé qué vi primero, si el libro o la serie. Pero me acuerdo de haber aprendido del efecto Doppler de la televisión a los 10, 12 años, cuando no sabes para qué sirve, cuando no sabes qué es, cuando no sabes nada, ni de qué va, ni qué, pero aprenderlo. Y lo tenía yo en VHS. Imagínate, VHS todavía ni existía beta en aquel entonces. Esto era una verdadera revolución. Después me encontré, claro, me lo encontré, yo creo que en Sanborns o en algún sitio así, el DVD. Pero el DVD de toda la serie. Por supuesto lo compré. Y después apareció la serie de este personaje con el nuevo astrofísico famoso, este, Neil, Neil Simon, te iba a decir. Neil Diamond, no, tampoco es Neil Diamond. Tyson. Neil Tyson, no sé qué más. En fin, que perdió todo su encanto porque el tipo es otra cosa de lo que era el señor Carl Sagan. Este fue el libro, yo creo que el libro que más me impactó en la vida, a la fecha. Eh, Después de ver el libro, después de leer la serie, después lo leí como niño, lo leí como adulto, lo leí como adolescente. De verdad me impactó por completo. Y este señor, Carl Sagan, de verdad fue, yo creo que una inspiración, una verdadera inspiración el poder tener a alguien de esta magnitud, contarte las historias de ciencia y del universo y las hacía de una forma tan narrativa y tan bonita que de verdad me dejó impactado. Parte de lo que es Azul Chiclamino tiene una relación con este programa, porque son narraciones verdaderamente de ese tipo. O sea, es la ciencia compleja y complicada narrada de una forma simple, divertida, entretenida y como si fuera un cuento. Creo que de ahí me inspiró mucho. Ese fue, yo creo que el libro que cambió mi vida de alguna vez. Claro, después leí muchos libros, muchas novelas. Me metí a leer un libro que se llamaba Psicópata Americano y otro Fight Club y me volví fan de Bret Easton Ellis y de Chuck Palahniuk. Dos autores que son de mis favoritos hoy en día, oscuros, fuertes, atrevidos, agresivos, así. Esas historias verdaderamente me encantan. Y de ahí empecé a escribir. En algún momento platiqué con mis amigos, esto creo que ya te los había platicado, en algún momento platiqué con mis amigos y estábamos un día comentando ciertas cosas y les dije, un día yo quiero escribir una novela. Yo quiero escribir, yo quiero ser escritor cuando me retire a los 80 años, quiero ser escritor. Y de repente, un poco lo que sucedió fue que esas novelas de Chuck Palahniuk y de Bret Easton Ellis me llevaron a escribir mi primera novela, que siempre digo que está ahí en una caja todavía arrumbada porque no me atrevo a sacarla bien, sobre un psicópata asesino. Y de ahí salió la primera historia. A los 50 años, te voy a contar, escribí y publiqué mi primer libro. Mi primer libro, que por supuesto tenía que tenerlo por aquí, y no lo tengo. Ese primer libro fue este. Me lo contó la noche. A los 50 años más o menos lo escribí, a los 48, 49 años. 30 años le gané a la vida a escribir mi primer libro. Un año más tarde escribí mi segundo libro, Avisen a Berlín. Y algo me llamó a mí la atención de este tema de escribir. Hoy te voy a enseñar esto. Te voy a enseñar un unboxing que íbamos a hacer. Ese es el pretexto de poder sentarnos. Y hoy llegó, no me llegó hoy, me llegó el fin de semana. No lo he abierto.
no lo he visto, porque quería hacerlo aquí. Y aquí está. Este es mi tercer libro. Este es el tercer libro que escribo y que publico. Y esto es verdaderamente algo increíble, algo fascinante. Te lo voy a enseñar. Te voy a enseñar primero esta parte, que es justo la biografía, de qué se trata el libro. Te voy a enseñar esta parte, que está al revés, que se llama Storytelling para Negocios. Y te voy a enseñar la portada, que es una grandísima, grandiosísima portada. Storytelling para Negocios, cómo Lobo Feroz cerró el trato. Ojo que no es como el Lobo Feroz cerró el trato, es como Lobo Feroz. ¿Por qué? Porque te voy a explicar. Spoiler alert, ahí te va. Se llama Lobo y se apellida Feroz. Y el Lobo Feroz es grandioso a la hora de vender, de trabajar con marketing, de hacer negocios. Y Lobo Feroz te va a enseñar cómo se hacen los negocios. Así es que bueno, pues es el tercero en la lista. Este es un poquillo más grande. Es el tercero de mis libros. Yo no sé si ven esta cara, pero es el tercero de mis libros. ¿A qué venía todo esto? Te iba a decir que este es el libro que cambió mi vida. Pero no. Yo no sé si soy Carl Sagan. Yo no sé si esto es Cosmos. Este es mi Cosmos. Este es el libro que cambió mi vida. Es un libro de 322 páginas. Es un libro que pretende ser entretenido, que pretende ser técnico, que pretende ser fácil de leer. Es un libro que lo que quiere hacer es enseñarte cómo hacer negocios a través del storytelling. Y eso es algo único que existe hoy en día. No existe una Biblia en español de lo que es el storytelling para negocios. Hoy ya existe. Y ya está disponible en Amazon. Este es el libro que verdaderamente te quería yo contar y que cambió mi vida. Pero algo pasa durante todo este proceso. Todo esto, todo este trabajo que he estado realizando, todo esto que tú ya sabes, si me has seguido y si estás aquí conectado, pues es por algo. Estos 3 libros tienen una razón de ser. Y ese buen día, una buena mañana de un buen día, decidí efectivamente ponerme a escribir. Y dije, a los 80 años voy a escribir mi primer bestseller. Le gané 30 años a la vida, porque dije, ¿para qué me espero a los 30 años? ¿Para qué me espero a los 30 años? Lo voy a poner aquí de este lado, para los que andan ahí un poquillo tarde. ¿Para qué me espero a los 80 años a hacer lo que yo quiero si lo que yo quiero hacer lo puedo hacer ahorita? Y entonces un día me decidí a hacerlo. Y entonces algo fue muy importante. Lo primero que tuve que hacer, y esta es la lección de vida, lo primero que tienes que hacer en la vida para hacer cualquier cosa es decidirte qué es lo que quieres hacer. Y dejar que la gente decida lo que tú quieres, lo que tú debes hacer. Dejar que la vida siga su curso para lo que debes o quieres hacer. Dejar que las cosas se den simplemente. Tomar el control de tu vida y hacer lo que tú quieres hacer en la vida. Yo lo entendí, yo lo aprendí por ahí de los 40 años más o menos, después de que terminé de estudiar escritura creativa y estudiar locución y doblaje y de hacer 1000 cosas. Fue cuando me di cuenta de que verdaderamente yo quería hacer otra cosa, más allá de lo que estaba yo haciendo. Claro que si no hubiera hecho yo todo lo que estaba haciendo, no hubiera yo aprendido todo lo necesario para escribir este libro. Y ese es el camino que hay que recorrer. Disfrutar ese camino que te va llevando a hacer bien las cosas. ¿Qué se necesita? ¿O qué necesitas para poder hacer eso? Tienes que entender primero qué quieres hacer. Tienes que definir qué es lo que quieres hacer en la vida, saber, pero sobre todo aventarte y hacerlo, ir a por ello, ir a agarrarlo, no dejarte que te digan otras cosas, no dejarte que te manipulen en las cosas que no quieres hacer, no dejarte que la vida te lleve, ¿no? Esas chambas de herencia, ya sea un negocio o ya sea una profesión de herencia, ¿no?
el abuelo que fue abogado, el hijo que fue abogado, y tú tienes que ser abogado. Esas son herencias malditas que de fin de cuentas te llevan a un camino que cuando te das cuenta ya perdiste toda tu vida haciendo lo que no querías hacer. Primero lo que necesitas es querer hacerlo y saber qué es lo que quieres hacer. Segundo, lo que necesitas hacer es crear el espacio y el tiempo. No importa si ahorita tienes 20 o 12 o 50 o 80 años. Tienes que crear el espacio, tienes que crear el tiempo para hacer las cosas. Después, hacerlo poco a poco. Saber que tienes que prepararte, saber que tienes que hacerlo, saber que tienes que hacer todos los días un pequeño viraje, un cambio. No vas a poder hacer un cambio de 90 grados o de 180 grados de una vez. Tienes que hacer un grado, un grado, un grado para que, sí, en un año o en 10 años, como me tocó a mí, ya estás en otro sitio, haciendo lo que al menos tú querías. Y después tener paciencia y no parar. Esas son como las cosas que yo me he dado cuenta. Y no importa de lo que estás hablando. Siempre hay tiempo para corregir, siempre hay tiempo para hacer, siempre hay tiempo para moverte, siempre hay tiempo para hacer otro tipo de cosas. La cosa es que nos decidamos a hacer ciertas cosas. Yo me decidí un día y te voy a explicar cómo fue mi recorrido. Un día decidí que quería escribir y empecé a escribir un episodio de Azul Chiclamino y después el segundo y después dije, voy a escribir un episodio de Azul Chiclamino sobre algo, sobre lo que sea, una vez a la semana. Y una vez a la semana me sentaba, escribía un guión y lo grababa. Y lo publicaba en podcast. Hace 9 años, vamos en la 9ª temporada. Imagínate hace 9 años cuando nadie escuchaba el podcast, cuando nadie sabía que era un podcast, cuando había que explicar qué es eso de Apple Podcast, qué es eso de dónde me conecto, dónde lo escucho, dónde lo hago. Y ahí estuve haciéndolo porque era mi pasión. Después otro día me desperté y dije, esa película de terror no da miedo, esa película de terror es absurda, no tiene ningún chiste. Y entonces lo que hice fue hacerme a mí mismo un reto. Y dije, voy a escribir un cuento de miedo, un cuento oscuro, un cuento del más allá, al menos una vez al mes. Y entonces empecé a escribir una vez al mes. El primer año escribí nada más 7. Fallé, pues ahí está, fallé varios meses. El segundo año decidí que fueran 7, el tercer año 7 meses. En 3 años había escrito 21 cuentos. Cuando ya los tenía escritos, publicados, dije, ¿y ahora qué hago? Simplemente recopilarlos y publicarlos en en este libro que ya conoces. Me lo contó la noche. Obscura Navidad, En la Barra, El Doctor, La Librería Mágica. Todos estos cuentos terminé publicándolos. Sin darme cuenta tenía escrito un libro. ¿Cómo lo hice? Con esto que te estoy diciendo, quise hacerlo. Creé el tiempo y el espacio. Lo hice poco a poco. En 3 años me tardé en escribir esto. No tenía prisa. Tampoco quería comerme el mundo y tener paciencia, pero eso sí, nunca, nunca, nunca paré. Esto fue en el 2020 cuando publiqué esos cuentos. Y este fue mi primer libro. En el 2020, durante la pandemia, durante el encierro, me puse a escribir. Y entonces empecé a crear personajes nuevos, historias nuevas, una historia de 7 capítulos. ¿Por qué 7? Pues porque 7 habían sido en Me lo contó la noche. Quería escribir una novela corta. Y lo que hice fue, esos 7 se convirtieron en 14 porque la historia no terminaba. Y los 14 se convirtieron en 21. Y en 21 episodios, en 21 capítulos, escribí este libro. Una novela que es, si no la has leído, vale la pena que la compres. Es una novela fantástica. Es una simple. Es una novela sin pretensiones, pero es una novela muy, muy, muy profunda. Es una novela muy, muy linda. Y después la narré yo mismo y la puedes escuchar en podcast con mi voz. Otra vez, quise hacerlo, quise escribir una novela. A pesar de que había hecho ya 2 o 3 intentos que estaban ahí atorados, este sí nació. Y lo que hice fue querer hacerlo, crear el tiempo y ese espacio en donde todos los días me sentaba yo a escribir un poquito, poco a poco lo escribía. Y después tuve mucha paciencia. Y así fue. Hace mucho tiempo empecé a escribir, a leer libros de negocios. Y me topé con un personaje que hizo algo muy interesante. Claro, libros de negocios hay muchísimos, todos los tengo por aquí arriba. Tengo por ahí Pricing, un libro técnico sobre precios.
tengo libros sobre Edward de Bono, tengo libros sobre creatividad, sobre muchas cosas. Y una vez vi a alguien dar una conferencia sobre un libro que él escribió, sobre la generación Y, sobre los millennials. Era la primera vez que veíamos a alguien hablar sobre los millennials. Se llamaba Jason, se me fue, Jason Dawson, creo. Y él escribió un libro sobre los millennials. Aprendíamos sobre los millennials, se comportan distinto. ¿Quién lo había pensado? ¿Cómo se comportan? Era la Biblia. Y lo vi dar una conferencia. Es un chavo que debe tener unos 15, 20 años menos que yo. Y dije, ¿cómo logró él hacer eso? Simplemente es pensar la idea, tomar las ideas, escribirlas, pero otra vez, todo el conocimiento que hice, que tengo, de 30 años en ventas, en marketing, en desarrollo de negocios, en todo lo que te puedas imaginar, relaciones públicas, todo lo que he hecho, eh, sonó un ruido, entonces ya tenemos presencias de este lado. Todo lo que hice fue estructurarlo, tener las ideas claras y sobre todo sentarme. Esto fue hace 2 años. 2 años prendí la computadora y abrí el archivo nuevo para escribir y quise hacerlo. Quise escribir un libro de negocios, te lo repito. Quise crear el tiempo y el espacio. Poco a poco lo empecé a escribir, poco a poco lo empecé a corregir, poco a poco lo empecé a hacer. Daba pláticas, daba cursos, daba talleres, daba conferencias. Estuviste tú probablemente en alguno de estos talleres de storytelling para negocios. Lo que funcionaba lo quedaba, lo que no funcionaba lo quitaba, lo borraba. Hice poco a poco un libro. Tuve paciencia y en 2 años tenía escrito este libro. No es poca cosa. Es un libro bastante denso, intenso, pero fácil de leer, entretenido, porque tiene muchas historias mías que vale la pena que leas. Y así fue como se escriben los libros. ¿Qué he estado haciendo durante los últimos años? Y muchos de ustedes que están aquí, muchos de ustedes han estado aquí conmigo en este taller de escritura. Muchos hemos estado te voy a enseñar, hemos escrito muchos libros. Hay mucha gente que hemos hecho un club de escritura súper padre, en donde hemos escrito, ahí están algunos de estos libros. Hemos escrito muchos libros, y hay otros que están por allá, y hay otros que los tengo en electrónicos, y hay otros que... Y hemos escrito muchos libros. Poco a poco, semana con semana, hemos estado construyendo un club, un grupo bien padre, bien interesante de lo que es la escritura. Algunos han escrito un cuento, algunos han escrito muchos libros que ya te platicaré de qué son. Y muchas personas me han acompañado en esto. Sin ellos, sin yo enseñarles, si no hubiera podido enseñarles a ellos cómo escribir un libro, no lo hubiera hecho yo. Porque a fin de cuentas también soy yo un alumno de ellos, de los que les ayudo y les enseño a escribir un libro. Yo he escrito 4 libros. Y tú me preguntarás, oye Rodrigo, si me estás enseñando 3 libros, ¿dónde está el 4 libro? Bueno, pues el 4 libro es la segunda parte de Me lo contó la noche, que para decírtelo anticipadamente sale en octubre. 4 libros he escrito. Decidí hacerlo un día, me empeñé en escribirlo y me puse a estudiar, me puse a trabajar y me puse a hacerlo. No importa si no quieres escribir un libro, si tú quieres dar clases de yoga, si quieres ser un maestro, si quieres estudiar física a tus 60 años, si quieres estudiar literatura, si quieres completar un maratón, el chiste es que definas qué quieres hacer y lo hagas, porque es posible hacerlo. A cualquier edad, en cualquier momento es poder hacerlo y es posible vivir de esto. Es posible vivir de tu pasión, es posible vivir de lo que quieres hacer en la vida. Eso es lo que te quiero decir y eso es lo que te quiero enseñar. ¿De qué sirve escribir un libro? De muchas cosas. Primero, son tus ideas. Segundo, es un hobby, es un pasatiempo súper entretenido, súper divertido. Tercero, pones en contexto todas las que son tus ideas. Cuarto, un libro te da credibilidad en los negocios. ¿Por qué? Porque demuestra que sabes. Todo tu conocimiento está aquí, todas tus capacidades, todas tus ideas están aquí y puedes mostrarlas al mundo. Un libro sirve para muchas cosas. Hemos creado un grupo, como te digo aquí, de gente y de escritores que es tan padre que muchos de ellos, como te conté, hemos escrito un libro. Muchos de nosotros, muchos de ellos, han escrito y no han publicado, porque son temas tan personales, terminan siendo temas tan personales que terminan siendo una catarsis muy personal. Biografías, historias personales, razones de nuestro propio ser interior
que terminan sanando a través de la escritura. Es un proceso importantísimo. Dicho sea de paso, déjame contarte que tanta gente ha escrito ideas o historias suyas personales al grado de sanar gente con cáncer, gente con problemas personales, de drogadicción, de situaciones de abusos personales, gente que está escribiendo cosas en este club, cosas tan fuertes y tan personales que terminan en un proceso de sanación. Lo que hice fue inscribirme en un curso de psicología porque no entendía qué estaba pasando y por qué la gente estaba sanando a la hora de escribir. Y estoy entendiendo todo el proceso de la catarsis interna de tener una pluma en la mano y no poderle mentir a la mano que te escribe. Ahora sí te lo voy a preguntar. ¿Quieres escribir? Porque muchas personas me han estado preguntando. Este taller, este club, lo estaba yo un poquito cerrando, un poquito apagando, un poquito ya dejándolo a un lado, porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas otras cosas, muchas otras compromisos que estoy haciendo, pero me están diciendo que la gente quiere escribir. Entonces, vamos a escribir. ¿Quieres escribir? ¿Quieres publicar un libro? ¿Quieres sentir esto? ¿Quieres tener esta sonrisa? ¿Quieres tener esto en las manos? ¿Quieres? Se los juro, te lo juro, esto huele a otra cosa, ¿eh? ¿Quieres escribir un libro? No me canso de pasar hojas y de verlo y de verlo y de verlo y de verlo. ¿Quieres poder escribir un libro? Yo te ayudo. ¿Por qué? Porque esto es, o sea, de verdad, esto es algo que vale la pena que lo hagamos, que la gente lo haga, que la gente se enfoque, que la gente pueda escribir. De verdad que vale la pena. Es una idea y algo bien interesante. ¿Quieres escribir un libro? Yo te ayudo. Y siempre me preguntan, ¿de qué vamos a escribir? ¿De qué vamos a hacer? ¿Sobre qué puedo escribir? Pues si yo no sé nada. Hay 4 cosas que yo clasifico, así como los grandes grupos de cosas que se pueden escribir. 1, sobre literatura. Puedes escribir una serie de cuentos o una novela, o un cuento, o una historia, o un algo. Me han preguntado sobre poesía, me han preguntado sobre si se puede escribir sobre canciones. Músicos me han pedido ayuda para escribir música. Pues sí, vamos a escribirlo. Poesía, no sé de poesía, no soy experto en poesía, pero estudié poesía en mi máster de escritura creativa. Vamos a escribir poesía, ¿por qué no? Vamos a escribir un guión. Esa historia que quieres escribir, ahorita, es cuando. No hay momento para decirlo, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer cuando tenga 80 años, lo voy a hacer después. Ahorita es cuando tienes que hacerlo. Una biografía personal, estas historias que te estoy contando, estas cosas que la gente está escribiendo, de verdad son historias tan fantásticas y tan increíbles de lo que nos pasa a nosotros mismos, de los problemas, de las felicidades, de las incoherencias, de las cosas extrañas que nos pasan, que verdaderamente vale la pena escribir tu historia personal, la historia de las familias, tantas historias sobre migrantes. Hemos escrito muchas historias sobre migrantes de España, de Italia a Argentina. Hay una historia ahí fantástica de una familia italiana que emigró a Argentina a principios del siglo pasado. Historias familiares, historias personales, historias de personajes, de alguien que verdaderamente admires, ¿no? Libros de negocios, o libros académicos. Tanta gente que tiene tanto conocimiento. Hay que dejar un legado, hay que dejar cosas, hay que hacer algo interesante. Escribe una parte de negocio y sobre todo motivacionales, espirituales y de autoayuda. Hay tantas personas que necesitan de ayuda y hay cosas que nosotros podemos ayudar que verdaderamente vale la pena sentarte a hacer este tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a explicar de qué va este asunto. La próxima semana vamos a empezar con un taller de escritura y tú y yo vamos a escribir un libro. ¿Por qué? Porque yo tengo que escribir otros 4 libros. Ya escribí 2 libros para este año, tengo que escribir otro libro para el próximo año y tú me vas a ayudar a mí a escribir ese libro. Y yo te voy a ayudar a ti a escribir un libro, un cuento, una historia, una biografía, escribir lo que te está pasando, escribir lo que tienes en la cabeza, en la mente, todo tu conocimiento académico, de negocios, de trabajo, de lo que sea, todo eso lo vamos a escribir. Y vamos a sacar provecho de él. Y vamos a hacer cosas increíbles. Este jueves, ¿sí?
a las 18 horas, a las 6, en este link que te estoy dando, azul, AZCH, escríbelo aquí tú, azch.clickmeeting.com/TWC. Ahí nos vamos a ver. Y vamos a platicar todas las dudas que tengas, todo lo que pienses, todas las ideas que tengas, todo lo que se te ocurra para poder escribir este libro que quieres. Si quieres hacer otras cosas, decídete, hazlo. Porque no hay mejor satisfacción. Para mí esta satisfacción fue escribir un libro, escribir 3, 4. Pero para otras personas puede ser cualquier cosa. Lo que te quiero decir es hazlo. Siéntate y hazlo. Si quieres escribir un libro, nos vemos este jueves a las 6 a platicar sobre este tema. AZCH, o sea, azul chiclamino, azch.clickmeeting.com/TWC. Ahí nos vamos a ver nosotros. Y mientras, te voy a platicar un poquito de qué va este libro. Dice, déjame ponerlo de este lado. Ahí está. Te voy a explicar de qué va este libro. Que por cierto ya está, ya lo puedes comprar en Amazon. Está en amazon.com.mx.es, donde sea. En cualquier Amazon en donde estés suscrito, ahí lo compras. Y buscas Storytelling para Negocios, Job, Rodrigo Job. Storytelling para Negocios, Rodrigo Job. Esta portada no te la puedes perder. No se te va a olvidar jamás en la vida. Y ahí te va lo que dice ¿cuál es la nueva forma de hacer negocios? Contar historias. Nos hemos perdido en la economía de las palabras, enredados en los bullet points, y hemos dejado de conversar. En este libro se encuentra todo el conocimiento de las ventas, el marketing, la administración y las relaciones públicas, abordado desde la perspectiva del storytelling. Ya sea para atender clientes, prospectos, socios o inversionistas, el storytelling es la mejor y más efectiva herramienta de empatía y recordación. Técnicas simples y sencillas, pero sobre todo accionables. La teoría de los actos enfocada a los negocios, las 4 historias que cualquier persona de negocios debe dominar, el uso de las emociones y la lección, la moraleja o reflexión al final de una historia para cerrar el trato. Aquí todo lo que debes saber sobre storytelling. Y te voy a leer ya de paso un poquito sobre mi biografía, por si apenas me estás escuchando, a ver si estás por ahí, pues bueno. Había una vez un sabio hombre que durante 30 años recorrió y conquistó el camino corporativo de las mejores empresas de tecnología habidas y por haber. Job, 1972. Su recorrido por el Valle de las Ventas, el bosque encantado del marketing, el acantilado del desarrollo de los negocios, el gran puente colgante de las alianzas y la cima de la dirección estratégica, lo llevó a entender que para cerrar tratos era necesario contar grandes y épicas historias. Así, nuestro personaje se decidió a conquistar el fascinante mundo del storytelling a través de la escritura creativa, la narración, el doblaje, la actuación, la improvisación y el humor. Una buena mañana de un buen día, logró conquistar la cima y matar al dragón, al combinar el mundo de los negocios con el fantástico reino del storytelling, convirtiéndose en el mejor narrador de la historia del reino. Pues ahí está. Eso es lo que te quería yo enseñar. Eso es simple y sencillamente el libro que cambió mi vida. Pensaba que era este. No. Hasta que me topé con el verdadero libro que cambió mi vida. Aquí está. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Ahí está. Mi querido Ernesto, muchas gracias. Neil deGrasse Tyson, exacto. Neil deGrasse Tyson, el Carl Sagan falso. No me gusta. No me encanta, pero bueno, pues ahí estamos. Yo nada más quiero decirles, ¿quieren escribir? Venga, vamos a escribir. No se pierdan el momento en la vida en donde podemos escribir. De verdad es algo fascinante, de verdad es algo increíble, de verdad es algo que